Un señor que escribe un libro, lo voy a enseñar a la otra cámara, que se titula Cómo vivir en libertad siendo uno mismo, yo creo que merece una entrevista. Y ese señor es Aniceto Masferrer, catedrático de Historia de Derecho y las instituciones de la Universidad de Valencia. Aniceto, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Estupendamente. ¿Cómo se le ocurrió escribir un libro de esta naturaleza? Pues no se me ocurrió a mí. ¿Ah, no? No, es el único libro que yo he escrito sin quererlo escribir, porque eso es el fruto de una serie de conferencias que me pidieron en el Ateneo Mercantil hace un par o tres de años. Estaban subidas en YouTube y entonces algunas personas contactaban conmigo y me decían si esto lo tenía por escrito. Yo les decía que no. Es que me gustaría tenerlo, me decían. Y ya, pero usted lo tiene ahí, lo tienes ahí en el... Es que es mucho mejor tenerlo escrito. Y entonces ya ante esa petición pensé que quizá lo que había que hacer es ponerlo por escrito. Le repregunto, ¿cómo se le ocurrió hablar en esas conferencias de esas cosas que usted ha plasmado en este libro? Bueno, ese libro trae origen en otro libro que publiqué 3 años antes, que se titula como Manual de Ética para la Vida Moderna, y entonces se me pidió que diera esas conferencias. Y ese libro es por mi inquietud, digamos, por la sociedad de hoy en día, ¿no? Y más en concreto por lo que veo en la universidad, que la universidad es como un gran laboratorio social, ¿no? Un observatorio, casi podría decir, más que laboratorio, porque ahí uno ve cómo está el mundo en el que uno vive, ¿no? Y cómo está la gente joven. Y normalmente la gente joven lleva las resonancias de lo que está pasando en la gente adulta, ¿no? Y cuando uno ve lo que le está pasando a la juventud en ese observatorio privilegiado que es la Universidad de Valencia, ¿le dan ganas de dimitir, de suicidarse? No. A mí, por mi modo de ser, cada uno es como es, pues ante la dificultad yo me crezco. Y entonces yo sé que ahí hay un qué hacer. Eso nos lo decía Ortega y Gasset cuando decía que la vida se nos da dada, pero no hecha, sino que la vida es qué hacer. Y entonces yo, ante esa realidad que me interpela, que no me deja indiferente, pues yo podría ir, dar las clases y desentenderme de todo lo demás, pero no me parece correcto. Veo las cosas, escucho a las personas y creo que se pueden hacer cosas. ¿El origen del problema está en la universidad o está antes, en etapas anteriores? No, el problema no está en la universidad, el problema está en toda la sociedad realmente, ¿no? La universidad es un sitio donde se puede observar todo eso, ¿eh? En definitiva, el problema lo vemos en la vida social, en el ámbito laboral, lo vemos en la política, a veces incluso también en los medios de comunicación, en los que pues la mentira es el plato de cada día, ¿eh? La gente actúa mucho por quedar bien, por no defraudar a los demás, por complacer a los demás. Postureo. Mucho postureo, y eso lo que, en el fondo... Poca autenticidad. Exacto. Lo que pone de manifiesto es que uno no está en paz consigo mismo, uno no se ha reconciliado consigo mismo, uno no se conoce suficientemente bien y lo poco que conoce casi preferiría no conocerlo. ¿Por qué? ¿Porque hemos eliminado las pausas, hemos eliminado el silencio, la reflexión? Bueno, es verdad que lo hemos eliminado, la sociedad no nos ayuda a eso en absoluto, pero por otra parte nosotros tampoco estamos dispuestos, porque a veces vemos cosas en nuestra vida que no nos gustan, vemos nuestro entorno tampoco nos gusta y al mismo tiempo renunciamos a vivir en libertad, preferimos asemejarnos a los demás, nos parece bien ser como los demás. Y ahí no está la libertad, de ahí el título del libro, ¿no? Cómo vivir en libertad siendo uno mismo. Creo que el tema de la autenticidad, de darse cuenta que uno no es todo el mundo, y aunque todo el mundo, que nunca es todo el mundo, piensa, sienta o diga las cosas que dice, pues en el fondo uno tiene que preguntarse a sí mismo qué es lo que yo realmente pienso sobre eso. Claro, es que la clave, para mí, partiendo ya del título, está en siendo uno mismo, porque Cómo vivir en libertad podría ser perfectamente el título del libro y de tantos otros libros, pero la clave está en siendo uno mismo. Lo que pasa es que uno es fruto de la genética, de la educación y del medio ambiente. Y conseguir ser uno mismo, pues quizás sea más difícil ahora que en etapas anteriores, ¿no? Sí, es difícil. De hecho, hay gente en algunas de las conferencias y presentaciones que he hecho con motivo de la publicación del libro, alguna persona me ha dicho, ¿pero usted realmente cree en la libertad? Como diciendo, es que todo está predeterminado. Y esto me lo dice la gente joven, los universitarios, ¿no? Pero es que está la presión que tenemos, que no es sencillo tomar las decisiones que uno realmente quiere tomar. Al final uno abdica
¿eh? Y se deja abducir por la presión ambiental o social y hace lo que hace todo el mundo. O sea, Pero que no se puede ser verdaderamente libre ¿hasta cuándo? ¿Hasta no, qué no, edad? no, no. Yo creo, el libro está escrito con una visión o perspectiva completamente positiva, ¿eh? Sí. Es decir, que de hecho el libro está escrito no tanto para denunciar lo mal que estamos, sino partiendo de la realidad, porque no hay que cerrar nunca los ojos a la realidad. La realidad es muy importante, hay que anclarse en la realidad, sino ver cómo uno puede realmente conquistar la libertad. Claro, pero no es lo mismo. Vamos, yo he leído el libro y noto ahí una insistencia por su parte en fomentar un espíritu positivo para que el joven, especialmente los jóvenes, sus alumnos y también las personas que les rodean, tiendan a conseguir esa ansiada libertad. Lo que no obsta para que no lo logren hasta que no lleguen a una cierta edad, que a lo mejor es los 30 o los 40 años. No, Y no por eso hay que desfallecer en el no, intento de no, conseguirlo, es ¿no? decir, la libertad es la conquista por la libertad es algo que dura toda la vida, porque la base es el conocimiento propio, como decían los clásicos, ¿no? Conócete a ti mismo. Y esa labor es una labor que no termina nunca, porque las circunstancias cambian, hay situaciones que no esperábamos, es decir, no hay un día igual, aunque a veces pueden parecer muy monótonos, todos los días tienen su toque de distinción, hay situaciones familiares que ahora están y mañana no estarán, es decir, hay relaciones que pasan en nuestra vida y ahora no están, es decir, entonces uno tiene que utilizar todo eso para conocerse y saber exactamente qué es lo que quiere en la vida, ¿no? Pero a veces es muy difícil, por no decir imposible, vivir en libertad si uno no se conoce, no se acepta, no se reconcilia consigo mismo y, por tanto, eso le incapacita a conocer cuáles son sus talentos, cuál es su genio, que le pueda permitir llevar a cabo un proyecto que realmente le atraiga, que tenga sentido, que dé perspectiva a su vida. Pero eso sin un maestro, sin un padre concienciado, sin un gurú, es muy difícil que un joven lo consiga, ¿no? Yo confío bastante en el ser humano, esta es la verdad. Es verdad que la situación a veces no lo facilita y de hecho el libro contiene al final una carta de un profesor universitario a sus estudiantes, y es la que yo escribí en su día pues, a mis estudiantes y que la hago extensible pues, a todos los estudiantes que he tenido y a los que no he tenido también, porque en el fondo marca una hoja de ruta, ¿no? Es decir, tú quieres conquistar la libertad, pues yo te voy a dar una serie de claves y de tips que tú tienes que pensar por ti mismo y decidir si las quieres poner en práctica. Y si los pones en práctica, yo te aseguro que tú vas a ir conquistando la libertad. Y no dejarás de percibir esa especie de vacío, de frustración, de insatisfacción que a veces no solo nos acompaña, sino que parece que nos atenaza y nos apodera completamente de nuestra vida, ¿no? Bueno, pues vamos a resumir esa carta de un profesor universitario a su estudiante. El título es Yo no te engaño. Y los tips, los párrafos que después desarrolla con cierta extensión son: sé tú el escritor y principal protagonista de tu biografía, reconcíliate contigo mismo, ten un proyecto, piensa por ti mismo, aprende a expresar lo que piensas y a dialogar de modo respetuoso y sereno, dedica un tiempo diario a la lectura, escribe todos los días un poco, no te engañes ni dejes que te engañen, vive el presente y no existe motivación o fuerza motriz más fuerte que el amor. Esto es casi unos mandamientos. Bueno, son unos principios que creo que son básicos y que si uno se detiene tranquilamente y los piensa, dirá, pues esto tiene una gran sensatez, ¿no? Es decir, vivir de esa manera pues supone pues vivir de un modo distinto, ¿no? Hacer lo que realmente uno quiere hacer. Porque el problema en el fondo es este, ¿no? Y es que uno no hace lo que quiere hacer. El problema es un déficit de libertad, ¿no? Es decir, y es lo que sucede muchas veces hoy en día. Uno dice, ¿cómo es posible si a mí nadie me obliga a hacer nada, teóricamente? En la práctica no hago realmente lo que quiero. ¿Qué está pasando aquí? Y entonces lo que se trata es de empezar por el principio, que es el capítulo primero. Es decir, ¿qué me estoy perdiendo? Es decir, ¿estoy huyendo de mí mismo o estoy huyendo de la realidad? Es que cuando uno huye de la realidad, de alguna manera esto lo que hace es que uno se somete a esa realidad. Cuando uno conoce y acepta la realidad, es capaz de gobernar y de sobrellevar, incluso con alegría y con paz, esa realidad, aún incluso esas realidades que nos vienen dadas y que quizás no son la mejor, ¿no?
Es decir, mucha gente le pasa, pues mira, pues yo he tenido unos padres que no han sido lo mejor, porque de hecho me han dejado, o por ejemplo porque mi madre o mi padre me dijo que tú en la vida no vas a hacer nunca nada, y eso se me ha quedado clavado. Claro, no es lo mejor que un padre diga eso a su hijo, ¿no? Es verdad que te ha pasado eso, pero eso no tiene que llevarte al victimismo toda tu vida. Esto se puede remontar. Esa herida se puede cicatrizar y empezar a construir, hasta el punto que eso te puede hacer más fuerte que incluso aquellas personas que no han pasado por esta experiencia negativa. Y eso hay que verlo así. Es decir, las dificultades, las crisis son oportunidades, ocasiones de crecimiento. Y uno ante ello puede de alguna manera pues, renunciar, lo que decía Henry Ford, ¿no? El presidente de la Ford americana, decía que muchas veces hay más gente en la sociedad que renuncia que no que fracasa, porque sencillamente no quiere arriesgarse. Y estamos en una sociedad que la gente no quiere arriesgarse, y la libertad es riesgo. Y la libertad es riesgo porque la libertad lo que hace es el medio fundamental, el instrumento fundamental para lo más grande que puede hacer el ser humano, que es amar. No hay una cosa que intervenga más la libertad que en el amor. A mí nadie me puede obligar a amar. Se me puede obligar a muchas cosas, pero a amar no se me puede obligar. Y entonces, ¿qué sucede? Que no hay cosa más arriesgada que amar. Cuando uno ama, se arriesga. Se arriesga a no ser correspondido. Se arriesga a no tener la confianza de correspondencia propia de la persona que ama. Se arriesga, pero ese es el riesgo del ser humano, ese es el riesgo de la libertad y ese es el riesgo del amor, en definitiva. Luego, para conquistar la libertad hay que ser un poco rebelde. Sí, hay que ser inconformista. Hay que ser inconformista. Es decir, el gran peligro que tenemos hoy en día es conformándonos con lo que tenemos. De ahí que el segundo capítulo, después de hablar de cuál es la realidad, que hay que conocerla, aceptarla y amarla, empezando por uno mismo, mala cosa si uno no se quiere a sí mismo, porque entonces las relaciones con los demás son impostadas, son artificiales, uno procura aparentar el postureo que antes hablábamos. Pero la pregunta siguiente es, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué hago yo con mi vida? Hay que tener un Si plan. tengo esos talentos. Y el talento es algo muy importante, ¿no? Robert Schuman decía que el talento no se puede enseñar, pero se puede descubrir, se puede ayudar a descubrir. Y esto es la gran tarea que tiene unos buenos padres de familia, la gran tarea que tiene un buen docente, un buen maestro. Es decir, ayudar a la gente a descubrir sus talentos, porque esos talentos te están iluminando de cuál puede ser mi proyecto personal, qué quiero llegar a ser, ¿no? Y ese que quiero llegar a ser no es sencillamente una meta, pues yo quiero montar un negocio, o tener una tienda, o ser pues, enfermero, o lo que sea, o llegar a una empresa muy alto. El proyecto es ese tipo de persona que tú quieres ser, ¿no? Eso que decía Ortega y Gasset, de que, bueno, lo decía Zubiri realmente, ¿no? Que decía que el hombre no es que tenga una misión, es que es misión. Y una persona, un ser humano que no tiene misión, que no sabe cuál es el sentido de su vida, le falta un criterio fundamental para tomar decisiones en su vida. Y tomar decisiones es clave para ser libre. Una persona no ejerce la libertad si no toma decisiones. Pero ¿bajo qué criterio voy a tomar decisiones si no sé qué quiero llegar a ser? Porque en este mundo de redes sociales y de pantallas estamos constantemente siendo abrumados por propuestas, ofrecimientos, planes diversos. Como me decía un universitario que estaba una charla sobre precisamente la toma de decisiones, y uno me dijo, sí, usted tiene toda la razón, porque tenemos un gran problema, y es que todos los días estamos sometidos a tomar decisiones. Y empieza la primera decisión, me decía con toda seriedad. La primera decisión es ¿qué hago? Esta mañana, ¿voy a clase o voy al bar? El resto se rió. Pero yo no me reí porque sencillamente me di cuenta que era muy sincera. Es decir, ¿cómo resuelvo esa cuestión? O si esta tarde me pongo a estudiar como universitario o me voy a dar una vuelta, a tomar algo. Yo le pregunté, ¿tú qué quieres ser mañana? Yo quiero ser jurista. ¿Qué es mejor para ser jurista? ¿Ir a clase o tomar...? Bueno, igual para llevar un despacho... La respuesta era muy sencilla, ¿no? Sí, en el bar poca sí, pero lo que quiero decir es que también hay que conocerse uno mismo, porque si esa persona que hiciera la pregunta fuera una persona con problemas de socialización y fuera un buen estudiante, igual le diría, pues de vez en cuando no vayas a clase y vete al bar, a hablar con la gente. Yo lo que veo, Aniceto, es que, y usted trata más con ellos que yo, pero yo también tengo alguna experiencia próxima,
que los jóvenes están muy perdidos, muy perdidos. Que tú le dices a un joven, primero conócete a ti mismo, luego plantéate un plan de vida y todo esto, y te dicen que sí, pero que siguen estando igual de perdidos. Que, en fin, en resumidas cuentas, que al final el libro es más para los que tienen que ayudar que para los que tienen que ser ayudados, ¿no? Yo creo que las dos cosas. Y lo creo porque lo he constatado ya después de Porque 6 es que meses. esa presión ambiental Sí, que sí. tienen los jóvenes, yo creo que les impide reflexionar seriamente sobre todas estas cosas que me parecen de un sentido común abrumador, Sí. que usted reúne en este libro, que compendia, que es yo creo que la gran virtud de todas estos consejos, estos tips. Sí. Pero al final, si no hay alguien que ayude, Sí. es muy difícil que el joven por sí mismo se aplique todas estas recetas. Sí, tienes toda la razón. Perdona que te tutee y casi preferiría que me tutearas si quieres, ¿no? Es Sin decir, ningún que problema. sí, yo creo que esto es así. De hecho, me han invitado ya de algunos colegios y de universidades para dar formación a los profesores, ¿no? Incluso en algunos colegios para dar charlas a gente de primero o institutos primero y segundo de bachiller, ¿no? Que es una sorpresa para mí porque este libro yo no pensaba en esas edades, sin embargo, pues parece que les sirve y les gusta. Doy fe, además. Entonces, efectivamente, eso es importante. El que acompaña es muy importante, y el libro sirve para esto, sirve. Pero yo no lo escribí en primer lugar pensando en los que tienen que formar, o en los que tienen que educar, o en los maestros. Lo escribí directamente pensando en la gente que tenga la edad que tenga, me da igual que tenga, como sé que alguna persona ha leído, los 15 años que se puede tener, o 16 años que se puede tener en el cuarto de la ESO, como sé gente que lo ha leído, o aquella señora que me vino después de una conferencia que di sobre los miedos, que en el libro se trata, el problema de los miedos, y me dijo, mire usted cree que esta conferencia la ha dado para gente de segundo de bachiller, que fue una cosa que me invitaron en un colegio, pero es que sepa que yo tengo 75 años y a mí me hubiera gustado que alguien me hubiera contado eso a esa edad, porque muchos de los problemas que usted ha contado me he sentido completamente identificada a día de hoy con mis 70 y pico años. Claro. Así que ese libro ayuda a la gente joven, pero está escrito de un modo muy directo, quizá porque es fruto de unas conferencias que di, y eso le da una agilidad, y hace que pueda servir también a gente de edades diversas. Pero voy a lo siguiente, que me parece importante. Es decir, ¿esto es más para formadores o para gente joven? Una persona joven, que están perdidos, decías, ¿no? Todos estamos un poquito perdidos, todos, ¿no? Todos, sí, pero ellos más. Yo me incluyo a veces, ¿no? Estoy un poco perdido, tengo que por la falta de experiencia buscar lógica momentos de silencio y de ver propia... que... Exacto, ¿no? Entonces, yo creo que lo que necesita fundamentalmente una persona joven es afecto. Y afecto significa también y sobre todo confianza. Las cosas que más nos ayudan en nuestra vida, y esto afecta a los jóvenes y a los no tan jóvenes, es que alguien pase por nuestra vida y con su palabra, con sus gestos y con su modo de tratarnos nos esté diciendo: confío en ti, tú vales mucho más de lo que tú crees de ti mismo. Y tenemos en la sociedad un problema de falta de confianza con uno mismo, falta de autoestima. Y esta falta de autoestima es porque muchas veces no se ha recibido el afecto, la comprensión y sobre todo la confianza que uno necesita decir, oye, si esa persona confía en mí, es que yo puedo. ¿Pero esa es una receta universal, Aniceto? ¿O solamente vale para los que tienen una cierta inquietud intelectual, los que van camino de la universidad o están en la universidad, y para otro tipo de estratos sociales a lo mejor? No, yo creo que esto es universal de todo ser humano. Todo ser humano está hecho para amar y ser amado. Y la confianza, creer en alguien, es un buen signo, una buena manifestación de que yo te aprecio. Y el aprecio que te tengo me permite ver en ti mayor bondad y mayor valor de la que tú eres capaz de ver en ti. ¿Y por qué no lo ves en ti? Porque tú ves en tu vida el medio vaso vacío. Y no, tú tienes que ver el medio vaso lleno. Porque cuando haces eso, casi te diría que incluso la parte que está vacía empieza a llenarse y puedes sacar de ti mucho más de lo que podrías ni siquiera imaginarte. Y para eso hace falta gente que crea en una persona. ¿Tú tuviste quien Yo tuve en su momento. Yo recuerdo cuando hacía tercero de BUP,
tenía 16, 17 años, tuve un profesor de filosofía que me influyó muchísimo porque dijo, oye, y yo cambié un poquito de carácter en ese momento. Yo siempre soy una persona muy deportista, etcétera, y eso me animó a empezar a leer, a reflexionar, a pensar por mí mismo. Eso me influyó. Y alguna otra anécdota o persona que haya pasado por mi vida que relato en el libro, que tú lo sabrás porque lo has leído, como has dicho, y que efectivamente a veces no hace falta que sea una persona de una gran amistad, a veces puede ser una conversación tranquila, cosa que es muy importante, dialogar serenamente con una persona, tener la capacidad de escuchar, porque esto es una fuente fundamental de conocimiento, ¿no? Es decir, que el diálogo, ¿no? Es una cosa que cuento en el libro. Hay 3 grandes fuentes de conocimiento que son la contemplación de la realidad, ser capaz de ver la realidad. A veces miramos y no vemos nada, porque vamos a toda velocidad, porque no hay paz en nuestro interior. Por tanto, es importante la reflexión y luego el diálogo. Yo digo que esas son las 3. Y cuando yo leo un libro estoy dialogando con el autor. Y cuando yo atiendo una conferencia o doy una clase, aunque yo esté hablando y los alumnos me estén mirando, yo al ver sus caras, sus rostros, que es lo que más me interesa, yo estoy aprendiendo de ellos y viendo que ahí se están enterando o no se están enterando. Y creo que esto es lo más importante. Tus alumnos prestan atención, ya no digo en tu clase, en otras clases prestan, no sé, un nivel de atención suficiente o comparativamente mayor o menor que la que prestábamos nosotros cuando éramos estudiantes. Bueno, yo la verdad es que no voy a las clases de los otros profesores y no sé qué pasa, ¿no? Pero yo sé que me dicen algunos profesores que algunos tienen problemas y que las dificultades las han resuelto, por ejemplo, no permitiendo que haya ningún tipo de pantalla, que no haya ningún móvil, que no haya ninguna tablet, ningún ordenador portátil, porque eso es fuente de distracción. Pero el daño está hecho, porque llevamos con portátiles, con tablets y con móviles, sí, no sé cuantísimos años. Y el problema de la falta de atención está reseñado científicamente por psicólogos y educadores. Entonces te pregunto, no sé, a tu clase y a las clases la experiencia que tengo otros... yo, y cada profesor tiene que ver cuál es su método más adecuado. Sí. Y yo, si ese profesor ha llegado a esa conclusión y eso le viene bien, y sé que reparte folios y la gente toma notas como siempre lo habíamos hecho nosotros, ¿no? Sí. Y le va bien, adelante. A mí no me ha hecho falta ese medio. Yo permito que tengan el móvil, que tomen notas con su portátil, pero yo me doy cuenta perfectamente que la gente está atenta. Porque la clase es un diálogo. Y porque yo creo que cuando alguien... Es decir, ¿qué quiere un estudiante? Un estudiante lo que quiere fundamentalmente es un rostro de un maestro que mire con afecto, que sienta pasión por aquello que enseña y que realmente sienta tanta pasión por el objeto de su docencia como afecto hacia las personas a las que enseña. Cuando eso se da y uno procura con su observación, ¿no?, ver que efectivamente está recibiendo el feedback, la gente está pendiente. La gente, yo digo que siempre hay en mis clases, hay el milagro. Un milagro del que yo no me acostumbro jamás. Ni voy a clase pensando que ya lo sé hacer y no me va a salir mal. Pero se da el milagro de estar una hora y media dando una clase y te das cuenta que los estudiantes están atentos. Es verdad que tengo mis medios. Estudiantes que luego salen a la calle y no aguantan un vídeo de más de minuto y medio. Efectivamente, sí. O una charla que di pues anteayer, en el Ateneo Mercantil, y estuve 40 minutos dando una charla. Yo podía ver en los rostros que la gente estaba escuchando, y la mayor parte de la gente eran gente de 18, 19, 20 y pocos años. Bueno, pero ahí tendrás tus pequeños trucos, ¿no? Cada X minutos soltar algo que llame especialmente la atención, ¿no? Pues no es que tenga trucos que utilice de un modo así consciente. Sencillamente trato de tener un hilo conductor que el auditorio se dé cuenta que le afecta, que le toca de cerca, hasta el punto de decir, esta persona, ¿cómo es posible que haya dicho esto si a mí no me conoce? El otro día, hace unas semanas, di una conferencia en Jaén y me vino una persona del público y se me acercó y me dijo, yo no sé qué ha pasado, pero yo he pasado un momento de dificultad, de depresión, y usted ha dado la charla esta, ¿y usted qué pasa? ¿Que está en mi móvil, en mis redes sociales? ¿Cómo me puede conocer tanto? No, sencillamente que esto es el ser humano, esto es lo que nos pasa. Y entonces cuando uno dice cosas y uno se siente identificado,
pues tiene interés en aquello, no se distrae. ¿Y por qué hay tan poca gente que diga estas cosas que dices tú, Aniceto? Bueno, no sé si hay poca gente, no sé si hay pues puede ser que no haya trasciende, vamos. No bueno, pues quizás porque no es fácil, quizás porque lo que falta es un poquito más de conocimiento propio, quizá porque lo que hace falta es que el conocimiento propio no se utilice para mi propio beneficio, sino que uno se conozca a sí mismo para intentar ayudar a los demás, que los propios fracasos y defectos que uno tiene los pueda utilizar para ayudar ante los fracasos y defectos de los demás, porque, como decía Séneca, equivocarse es humano, pero permanecer en el error es diabólico. Y claro, es lo que trato yo de hacer también, ¿no? Superar. El problema no es equivocarse, sino permanecer en el error. Yo se lo digo esto a mis estudiantes. Es decir, no, oye, si equivocarse es muy bueno. No digo que desees equivocarte, pero forma parte del proceso de aprendizaje. Es que hay gente que va en la vida con el objeto de no salir a no perder. Y no, en la vida no se puede salir a no perder. Eso es muy americano, Hay ¿no? que salir a ganar. Eso es muy americano. ¿Sí? Los europeos somos un poco distintos en eso. Bueno, yo creo que hay que salir a ganar, porque uno puede hacer mucho. Entonces, si uno puede hacer mucho, ¿por qué se conforma con menos? Si te conformas con menos, tendrás una vida más cómoda. Pero una vida más cómoda significa un repliegue. Y la libertad está para el despliegue, no para el repliegue. Está para la donación, no para el repliegue y para la autorreferencialidad. Y creo que esto es, en definitiva, lo que hace falta. Y yo lo veo claro, y como lo veo claro, no me puedo callar. Y por tanto lo digo con la misma claridad, o trato de decirlo con la misma claridad con que lo veo. En el acto de presentación de este libro del Ateneo contaste que se puede leer en 5 horas. Sí. ¿Cuántas te ha costado sistematizar y resumir esas conferencias que dieron origen al libro para darle esta forma? Bueno, no es que yo dijera que quiero un libro que dure 5 horas o 6 horas. Yo quería que fuera un libro breve. Y de hecho le añadí un 4.º capítulo que en un principio no tenía pensado. Porque el ciclo que di en el Ateneo Mercantil era de 3 conferencias. Pero luego me di cuenta que esa 4ª, que estaba fuera de ese ciclo, podía ayudar, ¿no? Porque si no parece que es una cosa de mí, ¿no? Y yo quería hacer ver, que tiene que ver con un libro que había publicado hacía 2 años, que se titula Libertad y Ética Pública, que lo personal al final tiene un impacto en la sociedad. Si queremos que la democracia sea más auténtica, si queremos una sociedad auténticamente libre y plural y auténticamente democrática, y no solo la palabra democracia se utiliza, pero en realidad no hay auténtica libertad, pues es muy importante que primero cada uno conquiste la libertad. Si uno conquista la libertad y ayuda a conquistar la libertad a los demás, esa sociedad va a ser mejor, va a ser más justa. Y por eso añadió 4.º capítulo. ¿Y podemos aspirar a conquistar la verdad o con la libertad vamos a tener bueno, más que yo suficiente? me conformaría con que la verdad me conquistara a mí, más que yo conquistar la verdad, ¿no? Es decir, porque la verdad es inabarcable. Tenemos que intentar conocerla, profundizar, pero nunca la poseemos del todo. En todo caso, es mejor que la verdad nos posea a nosotros, ¿no? ¿Hay lucha entre la libertad y la verdad? Hombre, desde luego. Más que lucha, tendría que haber reconciliación. Porque una libertad que no se reconcilie con la verdad, con lo que son las cosas en la realidad, pues en el fondo puede llevar consigo pues, cierto divertimento, cierto placer, cierto thrill, emoción, pero aquello no es consistente. Y a la postre, al poco tiempo, uno se da cuenta que su vida no tiene la consistencia que debería de tener. Hay que reconciliar la libertad y la verdad, está muy bien eso. Y para eso hace falta tiempo, y el tiempo es también nuestra gran lucha, ¿no? Sí, pero lo mejor es enemigo de lo bueno. Uno dice, no, es que lo ideal sería que yo tuviera mucho más tiempo. Mira, nunca vas a tener mucho más tiempo. Tú trata de robar un poquito de tiempo para quedarte contigo mismo. Y para conseguir esas 4 claves con las que resumes tu pensamiento condensado en este libro, que es pensar por uno mismo, expresar con libertad y respeto lo que se piensa, respetar y procurar el bien de los demás y buscar la excelencia en todo lo que uno hace. No es poco, casi nada. Aniceto Mas Ferrer, autor de Cómo vivir en libertad siendo uno mismo. Muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo. Muchas gracias a vosotros. Gracias.